Los naufragios, por mucho tiempo han cautivado la imaginación del público, gracias a películas, documentales, etc. Pero ninguno es tan famoso como el hundimiento del RMS Titanic. Este naufragio ha fascinado al público por décadas, por su historia. A partir de él, salió una de las películas más taquilleras de la historia. Hoy el descanso eterno del Titanic yace en el Atlántico Norte, a casi 4 kilómetros de profundidad oxidándose para siempre, hasta que desaparezca en unos años o a más tardar, décadas. Retrocedamos más de 110 años atrás. Es el 15 de abril de 1912. El RMS Titanic había chocado contra un iceberg hacía más de 2 horas. Todo ese tiempo. Se habían estado bajando los 20 botes salvavidas. 1.500 personas seguían aún a bordo. Para las 2:10 am la proa se había hundido totalmente, y el agua estaba cerca de inundar la cubierta de botes y el puente de mando. El barco desarrolló una inclinación hacia babor. Babor es el lado izquierdo. En la oficina de telegrafía Marconi, los operadores Jack Phillips y Harold Bride seguían enviando mensajes de auxilio. Con la esperanza de que, quizás, un barco cercano viniera al rescate. Sin embargo, la energía del barco se debilitaba al paso del tiempo. El RMS Carpathia sería el único en dirigirse a su rescate, pero llegaría en horas. En la cubierta de botes solo quedaban 2 botes más. Los botes plegables A y B, ubicados en el techo de los camarotes de los oficiales, en la base de la primera chimenea. El segundo oficial Charles Littler comandaba un grupo. Ellos se encargarían del bote plegable B en el lado de babor. Por su lado, el primer oficial William Murdoch, con otro equipo, bajaría al plegable A, por el lado de estribor, lado derecho del barco. Es probable que el capitán Smith se haya encontrado con el diseñador Thomas Andrews en el puente de mando e intentaran saltar al agua. Ninguno de los dos sobrevivirá. Lo que difiere de la película de 1997. Volviendo a la sala de telégrafo. Bride trata de convencer a Phillips de irse ya de la oficina. Phillips, por su lado, se niega a abandonar su trabajo. Cuando un fogonero entró, tratando de robarle el chaleco salvavidas a Phillips. Harold Bride, en una lucha breve, deja inconsciente al hombre. Phillips finalmente es convencido de abandonar la oficina Marconi. Los hombres salen a cubierta, que estaba sumida en caos total. Bride se separa de Phillips, decidiendo ayudar al segundo oficial Littler a liberar el bote plegable B. Phillips no sobrevivió al hundimiento. Entre las 2:12 am y las 2:15 am el agua comenzaba a inundar la cubierta de botes y puente de mando, en el lado de babor. Entre esos tiempos fueron liberados los plegables A y B. Se utilizaron remos para ayudar. El bote plegable B se trató de bajar del techo de los camarotes de los oficiales, pero terminó cayendo volcado boca abajo. No había tiempo de darle la vuelta, porque el océano ya lo estaba tocando. En el lado de estribor la cosa fue distinta. El plegable A cayó sobre la cubierta boca arriba, por suerte. El bote plegable B, boca abajo, flotaría así el resto de la noche. La banda del Titanic comenzaría a tocar más cerca. Oh Dios de ti. Recordarían muchos sobrevivientes. Ningún miembro de la banda sobrevivió. El bote plegable A estribor, se trató de atar a los pescantes de las grúas. Se efectuaron disparos cuyos motivos, hasta hoy día, son desconocidos. Quizás un oficial se haya quitado la vida él mismo. El problema de tratar de llevar al plegable A era que no había tanto tiempo como la tripulación creía. El Titanic hizo algo inesperado. El sobreviviente Jack Taylor lo describió bien. Según cuenta, el barco se enderezó sobre su quilla, perdiendo su inclinación a babor. Las personas en el lado de estribor fueron atrapadas por esta repentina ola que se les vino encima. Sobrevivientes mencionaron oír una serie de explosiones, cuyos orígenes también se desconocen. La tripulación fue obligada a cortar con desesperación las cuerdas del bote plegable A, para liberarlo y que, al menos, flotara. Lo lograron a tiempo. El barco abandonó el hundimiento lento que había tenido por más de 2 horas y ahora se hundía como una roca. Littler saltó desde el techo del puente de mando, nadó hasta la cofa, pero decidió volver. Fue succionado varias veces, pero logró volver a la superficie. Cientos de pasajeros corrieron rumbo a la popa, parte trasera del barco, que se elevaba en el aire lentamente con sus 3 grandes hélices fuera del agua. Harold Bride había quedado atrapado debajo del plegable B cuando este cayó volcado sobre la cubierta de botes. Bride logra salir de debajo del bote tiempo después. A las 2:16 am las cuerdas de acero que sostenían a la primera de las 4 grandes chimeneas del barco comienzan a romperse.
La enorme chimenea se tambalea y se desploma hacia estribor, aplastando a varias personas desafortunadas que nadaban. Una de ellas se cree que fue el pasajero de primera clase John Astor IV, cuyo cuerpo fue encontrado más tarde más o menos aplastado. La caída de la chimenea también provocó una ola que atrapó a los botes plegables que flotaban cerca y los arrastró, dejándolos arrojados a unos 30 o 40 metros del buque. La cúpula de la gran escalera se quebró dejando entrar enormes cantidades de agua, aún con gente adentro. El pasajero Archibald Gracie IV casi fue succionado por la cúpula al romperse, pero logró escapar y sobrevivir. La enorme popa del Titanic se seguía elevando en el aire. Luego sigue la chimenea número 2, y esta, como lo hizo la primera, cayó hacia estribor con una explosión de chispas, como recordaría el superviviente Jack Taller. Todo en el interior del Titanic se destrozaba. Platos, muebles y decoración, etc. El agua llegaba a la base de la tercera chimenea. El Titanic alcanzaba unos 20 y tantos grados de elevación. Sus hélices flotaban en el aire. A las 2:17 am las luces del buque estaban de un color rojo. Finalmente, parpadearon un par de veces hasta finalmente apagarse de golpe, dejando todo en total oscuridad. Los sobrevivientes recordaron que el Titanic emitió un gran rugido como una locomotora pasando. Algunos lo atribuyeron a las calderas rompiéndose y chocando contra las mamparas, o la maquinaria deslizándose a la proa. En realidad, la estructura del Titanic comenzaba a ceder por la presión. Tener a la proa bajo el agua y a la popa suspendida en el aire hacía que se formaran tensiones en el casco. Así, con un estruendo, el Titanic se partió en dos en la zona de la tercera chimenea. La chimenea mencionada cayó del barco, pero la cuarta chimenea permanece en su lugar sin caerse. La proa del Titanic se desprendió de la popa, dirigiéndose hacia el fondo. La popa del barco se inclinó hacia babor y la torre de proa, que era la base de la tercera chimenea, también se desprende la popa. Varios pasajeros en los botes no entendían bien qué ocurría. Solo veían a la popa del Titanic bajar a una posición más o menos normal. Charles Littler testificaría luego que vio al barco hundirse intacto, o sea, en una sola pieza, y no sería el único. Algunos creían que podría flotar. Pero es una cruel ilusión. La popa del Titanic comienza a elevarse, por segunda vez. Gradual y calmadamente se elevaba verticalmente. Debido al peso de la maquinaria. Trágicamente, aún había cientos de personas aferrándose a ella. La popa giraba en un semicírculo. Los sobrevivientes la describieron como un enorme dedo apuntando al cielo. La popa se mantuvo en posición casi vertical por unos momentos. Seguía llena de aire, por lo que debería tardar en hundirse. Pero finalmente comenzó a deslizarse bajo las olas. Supervivientes incluso no supieron cuándo terminó el hundimiento. Solo los más cercanos al buque, en esos momentos, lograron ver su zambullida final. La popa desapareció bajo las aguas a las 2:20 am del 15 de abril. Las personas afortunadas que están en alguno de los 20 botes solo pueden oír con horror los gritos de miles de personas en el agua, que seguro morirán de ahogamiento, o congeladas en esa agua a menos 2 grados bajo cero. La popa se dirige al fondo del Atlántico Norte e implosiona, lo que provocó que hoy en día esté en tan mal estado, por su violento final. Los supervivientes deberán esperar hasta el amanecer para que el Carpathia llegue a su rescate. El segundo oficial, Littler, lidera un grupo que se balancea trepado sobre el bote plegable B, volcado. En él están Archibald Gracie, Harold Bride, Jack Taller y el panadero Charles Hougin. Finalmente, 1.500 personas murieron esa fría noche. El hundimiento se cobró a casi 1.000